Ya, a ver, jóvenes, buenos días. ¿Cómo estamos el día de hoy? Bendecidos por el Bendecidos por el Señor. Señor. Muy Bendecidos bien, por el Señor. por el Señor. Muy bien, hijos, muy bien. Espero se encuentren muy bien también de salud. ¿Ya? Bueno, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Primero vamos a trabajar vamos a explicar lo que es el concepto de la composición. ¿Ya? La composición, cuando nosotros hablamos de composición, hablamos de un todo, una obra completa, ¿no? Que lo puedo trabajar en cualquier material, en cualquier soporte, pueden ser cartulinas, un lienzo, puede ser una madera, un MDF, puede ser el tallado en una madera, puede ser el tallado en una piedra, en un sillar, en cualquier soporte yo voy a plasmar una obra de arte y ese todo es una composición. ¿Ya? Yo les voy a poner unas diapositivas y vamos a ir analizando poco a poco qué es la composición y luego vamos a llegar a un objetivo, ¿ya? ¿Para qué hemos hablado de la composición y la técnica que vamos a aplicar en esa composición? ¿Sí? Entonces vamos a estar atentos a las diapositivas. A ver, un ratito, déjenme, voy a compartir. ¿Observan? Miss, aún no se ven las diapositivas. Jóvenes, ¿observan? No. No. No, Miss. A ver. Miss, ahora sí se observa. Se visualiza donde tienen las carpetas y todo eso, pero yo aún no veo las diapositivas. Ay. Un ratito. Ahora. Ahora, jóvenes. A mí, ¿Observan? aún yo sigo viendo las carpetas. ¿Los demás? Igual, sigo viendo las carpetas. Sí, yo igual, Miss. Ya, un ratito, denme un minutito, por favor, ¿ya? Miss, ya. Miss, ahora sí ya sí se visualizan las diapositivas. Ya, muy bien. Entonces les voy a explicar, ¿ya? Al inicio les dije de la composición, ¿verdad? Entonces la composición era ordenar toda una obra, ¿verdad? Acá vamos a tener un concepto. Y acá en el concepto dice que en muchas ocasiones nos encontramos delante de una obra, ¿verdad? Y eso lo hemos percibido, hemos experimentado, no solo en el colegio, sino también en otros lugares. Y podemos percibir claramente el equilibrio y armonía de las formas, ¿verdad? Y ustedes también, a todos nos ha sucedido eso. Y no solo al observar o al percibir, sino también al nosotros plasmar. Nos preocupamos siempre por esos elementos para que nuestra obra se vea bien, ¿no? Tenga una presentación adecuada. Entonces, en una composición debe ser algo impecable, ¿no? Algo de realmente ordenado,
para que visualmente nosotros podamos percibir eso. Hay mucha diferencia en percibir, en observar. Cuando nosotros percibimos, realmente debemos percibir con detalles. A veces a mí me puede impactar mucho de repente el vuelo de un ave cuando se posa en un árbol. O sea, eso es percibir. No pasa algo así, nomás así desapercibido por mí, sino yo tengo que percibir más allá, ¿no? Entonces, eso también es una parte muy importante en la composición, ¿ya? Acá también dice, pensamos que el color es acertado, ¿verdad? Nosotros para plasmar o para colocar en esta composición el color, nosotros tenemos que haber pasado por muchas experiencias, ¿no? De repente desde la combinación del color, la escala de los colores, donde vamos a encontrar diferentes tonalidades, valores en los tonos, ¿no? Más oscuros, tonos intermedios, tonos claros, luces. Entonces, el color también es muy importante en esto, ¿no? El tamaño, ¿no? Mostrar las tendencias del artista. O sea, ahí nosotros podemos plasmar nuestros propios estilos de trabajo, el estilo al pintar, ¿no? El estilo al plasmar la pintura. Entonces, todo eso encierra una composición. Entonces, acá podemos decir que, por lo tanto, podemos definir composición como el proceso de ordenación. Composición es ordenar, ¿sí? Es ordenar todos mis elementos en mi soporte, en mi espacio. ¿Ya? Ahí habla bien claro, ordenación de los elementos en una obra para crear en ella coherencia formal y equilibrio. Dice que existen muchos factores, esquemas y leyes compositivas. Nos vamos a centrar aquí en los más utilizados en la intención de conocerlos y también aplicarlos. O sea, no solamente me quedo en conocerlos teóricamente, tengo que llevarlos a la práctica para que me ayuden a tomar mejores decisiones en nuestras obras, como dice ahí en el concepto, ¿ya? Entonces acá vamos a observar ya unas obras. Primero, siempre vamos a ir de lo más simple, ¿ya? Acá solamente estamos observando en esta obra, ¿no? Que es solamente figuras geométricas, ¿no? A veces muchos podemos pensar que las figuras geométricas no son tan importantes, pero no, son mucho más importantes que cualquier otro elemento. En sí todos los elementos son muy importantes, pero estos a veces por su forma, por su simplicidad, a veces quieren pasar desapercibidos, pero también depende mucho del artista, cómo le vaya a poner la importancia, la utilidad necesaria, ¿ya? Entonces, acá estamos observando, miren, ¿no? Círculos, ¿son del mismo tamaño? No, varían, del más grande al más pequeño. Acá, los rectángulos, ¿no? Igual, van variando los tamaños, los triángulos, acá, o sea, acá le ha tratado de poner equilibrio también. No siempre me puedo basar a un costado, a un lado derecho, a un lado izquierdo. También tengo que trabajar el todo de estos elementos, el todo de esta obra, para que cumpla con muchas cosas que poco a poco ahorita lo vamos a ir explicando, ¿ya? Acá tenemos otra composición de formas. Solamente son formas y colores, pero se ven agradables, no se ven mal, ¿no? De alguna forma llaman la atención, te da, ¿no? Deseos de decir, ¿y cómo es? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Etcétera. Pero eso ya lo vamos a ir viendo. Ahora, así como les hablaba de elementos, ¿no? En una obra participan muchos elementos, empezando del punto, que es, ¿no? el primer elemento de una composición, porque solamente del punto yo puedo iniciar diferentes formas, líneas primero, ¿no? Porque sabemos que la sucesión de puntos se transforma en una línea. Sabemos que esa línea, en su trayectoria en el espacio, en el formato, va a ir, ¿no? Si esta es una línea, esta línea se mueve en este espacio, se sube en este espacio y logra una forma. Entonces, los elementos, acá ya tenemos líneas, ¿verdad? Ya tenemos formas, las formas. Luego vamos a tener, de repente, el color, ¿no? Acá los tonos claros, tonos oscuros, tonos claros, oscuros, colores planos, acá en este caso de este naranja, ¿no? Entonces otro elemento, el color. Ahora el tamaño también,
¿no? Este rombo cuadrado que está acá es más pequeño que este de acá, ¿no? Entonces, también el tamaño va a ser algo importante en la obra. Hay muchos elementos. Ahora, acá tenemos un elemento muy importante en la obra, que es el peso visual, ¿sí? Esto es también muy importante en la composición. ¿Qué pasa? Que si solamente yo la dejo esta piña sola acá, y esta no, la obvio, no la pongo, no la considero acá. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer que solo este elemento que está a este lado derecho, ¿qué va a hacer? Visualmente va a tener el peso visual más a este lado que a este, ¿no? Entonces, visualmente no va a haber un equilibrio. Va a ser, me da a dar la sensación que esta obra pesa más este lado que este. Entonces, para yo mantener el equilibrio en la obra, yo tengo que considerar otro elemento. Ahora, no necesariamente va a ser una piña, puede ser otro elemento, ¿no? Acompañado acá a este elemento, de repente puedo poner otra fruta, ¿no? Entonces, este es un ejemplo nada más del peso visual que debe haber. Equilibrio en la obra, visualmente, ¿sí? Por eso le llamamos peso visual. Acá tenemos otro peso visual, ¿sí? Pero en tamaño. Esta manzana y esta manzana pequeña. Como les vuelvo a comentar, no puedo obviar este elemento de acá. Es muy diferente que yo este elemento lo coloque acá en la parte del centro de mi soporte. Entonces, yo colocarlo acá al centro va a mantener el equilibrio visual. Entonces, o tomo los dos, pero distribuyendo bien en mi espacio, o tomo uno, pero ubicándolo también en una parte central de mi espacio, para que haya equilibrio, ¿ya? Entonces, esto es un peso visual en cuanto al tamaño. Ahora, tengo otro peso visual, ¿no? Esto es en cuanto a la cantidad, ¿ya? No, acá no es tan importante que hayan 2, 3 peras o una, ¿no? Lo importante es que haya equilibrio. El peso visual tiene que estar distribuido, ¿ya? Distribuido. Acá puede haber otro más, puede ser solamente que quede ahí uno, acá puede haber 2, o sea, no es importante la cantidad. Es importante en todo, sí, la cantidad, pero no es necesario que acá haya iguales cantidades. Lo importante es el equilibrio, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto al peso visual. Ahora, también participa el elemento de la simetría, ¿ya? En la simetría, todos los elementos, o no todos, algunos elementos, siempre se van a trabajar en base a la simetría, ¿ya? En la simetría, ¿sí? La obra, en este caso de esta mariposa, tengo que considerar lados iguales, ¿sí? No puedo hacer que este lado le falte algún elemento de acá y acá le sobre, ¿no? Tengo que mantener la simetría en este elemento, en esta mariposa en este caso. Y no solamente en la mariposa. ¿Qué pasa si yo considero a toda mi obra? Tiene que haber una simetría, ¿ya? Una simetría. Ahora, también los elementos como botellas, jarrones, ¿sí? Tazones. Si yo no le pongo la simetría, acá siempre le ponemos una línea simétrica, acá al medio de la botella, puede ser imaginaria, ¿sí? Y yo tengo que distribuir las formas. Si acá tengo una línea imaginaria, tengo que distribuir a un lado y a este lado. Iguales, tanto en forma, ¿sí? Como en tamaño. No sería tan agradable que este lado de la botella tenga más ancho acá y esto más angosto. No se va a ver bien, se va a ver distorsionada la forma de la botella. ¿Ya? Eso es en cuanto a la simetría. Si yo aplico en un bodegón de una botella o 2 botellas, o una botella y un jarrón, yo aplico la simetría, ese dibujo me va a quedar bien, me va a quedar bien simétrico, ¿ya? Va a cumplir con todo eso. Luego, otro elemento importante, tenemos la perspectiva,
¿ya? Este elemento nos da la sensación de una profundidad en lo que yo quiera trabajar. Hasta en una simple silla, en perspectiva, va a tener una mejor forma, ¿ya? En el caso de los paisajes, nosotros siempre ubicamos la línea de horizonte, ¿ya? Acá siempre ubicamos la línea de horizonte. Y este punto que ven acá es un punto de fuga. Y ahí se van a centrar todas las líneas. Y no solamente así en una pista, también puede ser en otro tipo de obras, ¿no? Acá, por ejemplo. Acá, por ejemplo, ya está trabajando, ya está participando desde las simples líneas, que se acuerdan que hablamos al inicio. El elemento, primero el punto, luego la línea. Ustedes ven acá, estos troncos, ¿no? Primero han sido unas líneas y luego recién le he dado la forma. Luego tiene equilibrio en ambos lados, miren. Este es el punto central, ¿no? Le ha dado equilibrio, le ha dado peso visual ahí. También acá, ¿qué podemos ver? La perspectiva, ¿ya? Equilibrio, perspectiva, simetría, porque acá va a haber la misma forma y la misma cantidad de troncos igual a este lado. Simetría, ¿ya? Luego también podemos ver el color, ¿no? Ahí ya tenemos el color. También vamos a observar otro elemento, la textura. La textura en estos troncos no son unas simples líneas, tienen sus características propias acá, porque ustedes saben que la textura es la característica de la superficie, ¿no? Entonces acá estamos observando líneas, formas, color, simetría, equilibrio, peso visual, textura. Entonces ya vamos aumentando, ¿se dan cuenta? Ya vamos aumentando los elementos que participan en una composición, ¿ya? Luego, ya nosotros ya hemos conocido bastante, ¿no? De lo que es la composición y los elementos que participan. Entonces ahora nosotros vamos a ir a nuestro tema en sí, ¿ya? Nuestro tema en sí va a ser algo simple todavía. Siempre en el arte, en el caso del dibujo y la pintura, siempre vamos a ir de algo sencillo, algo sin mucho, que no me pueda yo tener complejos o de repente algunas cosas mucho complejas, no, algo simple nada más. Entonces, miren, primero acá vamos a observar unos sólidos geométricos, ¿sí? Acá estamos haciendo una composición de sólidos geométricos. Y ustedes, si no se han olvidado, a la anterior clase hemos trabajado lo que es la escala de valores, ¿verdad? Con el lápiz, la técnica del lápiz grafito o del lápiz simple, ¿ya? Entonces, en una composición, ¿no? ¿Qué nos faltaría de detallar acá? ¿Qué nos faltaría rescatar acá de la composición? Hemos hablado de todos, pero hay una también que es muy importante, que es el volumen. Y eso ya lo hemos hablado. El volumen también es un elemento importante en la composición. ¿Cómo lo vamos a lograr eso? Solamente lo vamos a lograr gracias a las luces, ¿no? A las luces que están acá en estos elementos y a las sombras, ¿no? Las sombras acá. Y acá todavía vemos las sombras proyectadas en este lado, la sombra proyectada, la sombra proyectada. Entonces, gracias a esta escala que hemos trabajado acá, ¿no? Hemos aplicado acá las sombras y las luces, hemos logrado otro elemento importante de la composición, que es el volumen. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a trabajar ahora ese tema de una composición todavía simple. Acá ya tenemos, esto lo podemos decir simple, pero puede ser más simple si yo tomo en cuenta solamente 23 elementos. 1, 2, 3. Luego lo voy haciendo un poco más complejo. Ya le voy agregando 1, 2, 3, 4, 5 elementos, ¿no? O todos. O sea, a medida que voy aumentando elementos, se va haciendo la obra más compleja, ¿ya? Y también si voy cambiándole la forma, dejo de lado los sólidos geométricos y ya considero otras formas, ¿no? Otras composiciones, en este caso, ya esto se llama un bodegón, ¿sí?
Esto por nombre ya tiene un bodegón. Pero ese casi no es nuestro tema. Lo más importante ahorita nosotros es el volumen de las formas de los elementos. ¿Cómo yo voy a lograr que este simple círculo se vuelva en una esfera? ¿Ya? Eso lo voy a lograr gracias a la técnica del lápiz grafito, a la escala de valores y a la luz y a la sombra que le voy a aplicar en cada elemento. ¿Ya? Entonces, yo creo que hasta ahí, sí, es a grandes rasgos que les puedo explicar sobre el concepto y sobre los elementos de una composición. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, Miss. Ya, muy bien. Espero que todos hayan escuchado y hayan estado atentos, ¿ya? Ahora vamos a trabajar nuestro tema, que es el volumen. Vamos a seguir con eso, ¿ya? Ya hemos tenido una explicación, ¿sí? Ahora, yo voy a acá un soporte que va a ser una cartulina y voy a hacer una composición simple. Pero antes de esa composición que yo voy a trabajar, ustedes ya han visto las imágenes de los sólidos geométricos y luego del bodegón de frutas. Primero yo tengo que trabajar un boceto, un bosquejo. Yo todavía no puedo definir bien el dibujo antes, si no he hecho una composición, no he ordenado mis elementos que van a participar en mi obra. Habiendo yo ordenado recién, distribuido en mi espacio, acá en este espacio, ¿no? Recién yo voy a trabajar el dibujo. Y luego recién voy a trabajar la escala de valores para lograr el volumen, ¿ya? Entonces yo voy a apoyar acá en la pizarra, la cartulina, para hacer un bosquejo primero, o un boceto, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar acá en la pizarra. Voy a presionar un poco más. A ver. Ya. Miren, no sé si se note ahí. Ya he hecho un bosquejo. He tratado de presionar un poco más el lápiz. ¿Por qué? En sí no se debe presionar mucho. Debe ser un trazo más suave. Ya más suave, porque yo tengo que recién después darle más intensidad en la fuerza del lápiz para definir bien las formas ya del dibujo. Porque con este bosquejo ya ubiqué más o menos cuántos elementos voy a trabajar, ¿ya? Y dónde los estoy ubicando, ¿no? Más a la derecha, más a la izquierda, más abajo, más arriba. O sea, ya tengo que ver más o menos, proporcionarlo a mi tamaño de acá del soporte. Entonces, ya he hecho el bosquejo, ya vi que más o menos está bien ubicado. Entonces, ahora recién voy a trabajar bien las formas, ¿ya? Entonces, no se olviden que primero es un boceto, jóvenes, ya primero el boceto, y luego recién dibujo, ¿ya? Entonces, acá voy a tener los tres círculos, ¿sí? Primero, figuras geométricas, óvalo acá, ¿sí? Acá medio círculo, 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 círculo y un círculo pequeño. ¿Ya? Eso es primero en cuanto al boceto. Entonces, de acuerdo a eso, ya recién vamos a nosotros ahora a trabajar el dibujo. Entonces voy a darle mejor la forma acá.
Ya está. Miren, ahora he definido más el dibujo. Esta línea, que es este tazón, ¿sí? No va a esta línea de acá porque esta manzana va a ir adelante, ¿ya? Va a ir adelante. Entonces, esta línea tengo que borrar. No hay otra línea acá. Esta que va a ir adelante y esta atrás, igual la línea que está de la fruta de atrás la tengo que borrar esta línea. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es lo otro importante para nosotros? Lo que tengo que hacer es ubicar la luz, ¿ya? Yo voy a hacer que imaginariamente la luz venga de este lado, ¿ya? Entonces quiere decir que todos estos elementos de acá van a ser más oscuros de acá, más claros de acá, ¿sí? Cada uno de ellos tengo que irle aplicando las tonalidades de los grises que voy a trabajar con el lápiz. Este lápiz que ven acá es un lápiz HB, que es un intermedio, no es ni duro ni blando. Eso me va a ayudar en el dibujo, que no me ha manchado mucho, ¿ya? Pero yo puedo utilizar otros lápices, ¿no? Que este es un lápiz normal y común, pero es más suave, más blando, porque es un 2B. Como les dije en la anterior clase, todos los HB, el 2B, para este lado, trabajo el 2B, el 3B, el 4B, son todos blandos, lápices blandos. Y si voy para acá del H para allá, que es el 2H, el 3H, el 4H, son lápices mucho más duros, que yo no voy a poder lograr con ellos las tonalidades que yo quiero. Entonces, mejor es trabajar, ¿no?, con los B, que son lápices más blandos, exclusivamente para dibujos artísticos. Y si no tuvieras, simplemente trabajas con tu lápiz HB. También podemos trabajar de repente con un lápiz grafito, ¿ya?, que es un grafito semigraso. Es un lápiz también tipo carboncillo, que le va a dar otra intensidad a los elementos que yo quiero trabajar. Entonces, vamos a empezar a avanzar un poco de lo que es la escala en los elementos. Y quiero que ustedes observen bien lo que vamos a trabajar en cuanto a la escala de grises, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar. Primero voy a hacer uso del lápiz, de este HB, que es un lápiz técnico. Ya vamos a trabajar acá. Acá, jóvenes, igual, así como hice un bosquejo de lo que voy a ubicar mis elementos, igual hago un bosquejo donde voy a colocar las partes oscuras, ¿ya? Todavía no estoy definiendo bien acá el tono, porque le estoy dando los trazos suaves. A medida que yo vaya necesitando un color oscuro, le voy a ir aumentando la intensidad, la fuerza que yo le voy a poner en el lápiz,
¿ya? Tampoco no puedo raspar tan fuerte, no puedo hacer tampoco eso, ¿ya? Entonces lo que tengo que hacer es poco a poco, ir viendo dónde yo necesito ponerlo más intenso, más suave, casi nada, no pinto una luz fuerte, etc. Entonces eso voy a ir trabajándolo poco a poco. Ahora, lo otro importante también, ¿cuál es? Y esto también ya lo hemos tomado como ejemplo en otras clases. Tengo que tomar en cuenta la sombra que va a proyectar estos elementos, de acuerdo a la luz. Si la luz está de este lado, ¿verdad? Como ven acá, entonces las sombras se van a proyectar para el otro lado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo que ubicar en el dibujo también la sombra proyectada, ¿no? En este caso, tengo que trabajarlo acá, ¿no? Este elemento, ahí, este elemento, acá, ¿sí? De este elemento, ahí, de este elemento acá. ¿Sí? Este no se va a notar mucho más que esta parte de acá nada más. Entonces acá están ya las sombras proyectadas. ¿Ya? Ahora empiezo recién a trabajar, ya más con más intensidad. Más intenso, depende de lo que yo necesite, ¿ya? Depende de lo que yo necesite, voy a trabajar la intensidad, la fuerza que le tengo que dar al lápiz. También le voy trabajando ya los detalles. También me voy a ir ayudando con el dedo. Miren, ya estoy trabajando acá, miren, la profundidad de acá, acá me falta todavía mejorar esto, acá el tallito, ya vamos a seguir. Ya está, ahora acá. Primero vamos a hacerle acá la sombra. La sombra es más intensa. Ya está. Ahora esta fruta de acá. Acá le vamos a hacer más oscuro. Igual le vamos a hacer el tallo.
Vamos a seguir trabajando acá. La sombra, que es más intensa, a ver, jóvenes, miren, ya vamos viendo más el avance, ¿ves? Es muy importante ubicar bien la parte oscura, medio tono, parte clara. Acá todavía tengo que seguir porque tengo que hacerle mucho más los detalles más minuciosamente. Ustedes se ven acá, cuenten el tallito, también este lado del tallito es oscuro, acá es más claro, ¿no? La sombra proyectada que está acá, igual vamos a trabajar con este elemento más, vamos a trabajar y ustedes ya van a, igual, si yo trabajo todo este fondo que ahorita vamos a ver también, porque este objeto que está acá, este tazón, quiero que sea un color claro, no quiero que sea tan oscuro, ¿ya? Entonces vamos a darle este espacio de acá más todavía oscuro. A ver. Acá le voy a hacer un tallito largo, hay una fruta. Acá debo apoyar también mi mano en una cartulina o en un papel limpio para no manchar. A ver, jóvenes, acá, ¿ves? El otro elemento, ¿ya se dan cuenta? Acá esta parte de acá quiero que brille más también. Y esto lo mismo puedo trabajar ese detalle acá, también acá. Entonces, para darle mucho más volumen a las formas. ¿Ya se dan cuenta? Y sí voy trabajando así.
elemento por elemento, imagínense cómo va a resultar mi obra, ¿ya? ¿Cómo va a resultar? Mucho más interesante, mucho más trabajado, ¿sí? Entonces, esto es importante, lograr estos efectos, que no es difícil, ya se han dado cuenta, no es difícil, y este lápiz lo vamos a tener todos, ¿ya? Hasta ahí alguna consulta, alguna duda que tengan para seguir. ¿Todo está claro? Jóvenes. Sí, Miss, todo está claro. Se nota ahí, ¿Y lo puedo ¿verdad? hacer con otro lápiz si no No. tengo ese lápiz grafito? Este es el lápiz, el que he trabajado yo, hijo, es un lápiz normal, un HB. Todavía no he trabajado el grafito. El grafito vamos a trabajar la próxima clase porque es un lápiz mucho más delicado, es un lápiz un tanto especial, ¿no? Que primero ustedes tienen que experimentar es con los lápices simples que tienen en casa, ¿ya? Pero no con duros. 2H, 3H, esos no les va a ayudar. Solo para dibujos sí, porque no manchan casi nada. Eso usan los arquitectos, los diseñadores. Pero para hacer dibujos artísticos está considerado del HB, el 2B, el 3B, el 4B, porque son lápices blandos. Ya, pero en este caso, primero vas a usar tus lápices que tienes en casa, que la mayoría son HB, o lo mucho habrá un 2B en casa. ¿Sí? Entonces, con esto trabajas una composición simple. Primero de secundaria, ya considero 4 o 5 elementos, ¿ya? Y ya sabemos también que es una composición, ¿sí? Entonces, yo creo que no ha quedado ninguna duda, ¿verdad? Al respecto. Entonces, este trabajo ya tenemos que irlo elaborando para que ya hasta el día martes, miércoles, podamos irlo ya enviando, ¿sí? Los anteriores también, ¿sí? Entonces, yo creo que está todo claro hasta ahí, ¿verdad, jóvenes? Ya. Entonces, ha sido un gusto. Sí, hijos. Entonces, muy bien, todo quedó claro. Entonces, ya, nos vemos a la próxima sesión. Cuídense mucho y saludos a sus mamitas, ¿ya?